Design Wednesday, los podcasts de BBVA. En la actualidad vivimos en un entorno de cambio continuo impulsado por la tecnología, el acceso a la información de forma masiva y la personalización de experiencias. Y resulta cada vez más difícil encontrar casos en los que la analítica de datos no sea protagonista. El interés por los datos y por la inteligencia artificial, que están relacionadas, es una tendencia creciente y parece evidente por qué se ha incrementado la generación y uso de datos, pero ¿sabemos cómo debemos usar y presentar estos datos? Quizás estés pensando, sí, es obvio. Los datos deben ser precisos, exhaustivos y estar correlacionados, pero yendo más allá, ¿hay solo una forma correcta de entender la visualización de datos? ¿Tenemos claro cómo contar a través de los datos lo que nos es relevante? Tampoco lo tengo claro. A veces parece que nos olvidamos de los detalles que quizás marquen la diferencia, ¿no? Como que los datos despierten interés y sobre todo se entiendan. El desorden y la confusión no son atributos de los datos, son deficiencias del diseño. Perdonadme que ya me estoy poniendo un poco intensa. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday en podcast. Yo soy María y la nueva voz que habéis escuchado en la intro pertenece a Aider Fernández, que es diseñadora de BBVA y nuevo fichaje del equipo de Design Wednesday, y nos acompaña hoy como colaboradora. Bienvenida, Aider. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, encantada de compartir este ratito con vosotros. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en un tema el que solemos hablar bastante, ¿no? Ya sabemos que vivimos en un entorno complejo e inmediato donde necesitamos tomar decisiones y sintetizar mucha información en poco tiempo, especialmente de forma visual. Ya comentábamos en algún episodio que en el ámbito digital estamos en una era visual, o sea, la web 1.0, que ya hace unos 15 años se basaba en texto, ¿no? Y actualmente se basa en imágenes. Y hoy vamos a hablar sobre datos, ¿no? Cómo se visualizan, cómo se interpretan y también cómo trabajamos con ellos. Para ello hemos traído un experto, Youssef Hassan, que dirige el diseño y el desarrollo de productos de uso intensivo de datos en Simago Lab. Es docente en instituciones como la Universidad Internacional de La Rioja, es coorganizador del evento UX Spain, autor del libro Experiencia de usuario, principios y métodos y de varios papers académicos de investigación sobre la relación entre la tecnología y las personas, con enfoque sobre todo en productos basados en datos. Casi nada, vaya. Bienvenido, Youssef. Un placer tenerte en el podcast hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer también para mí estar aquí con vosotras. Bueno, pues antes de abrir debate y empezar a hablar del tema de hoy, creo que una buena forma de abrir la conversación es que Youssef, como invitado, nos cuentes brevemente cómo te adentras en el mundo del diseño y qué te lleva a ser diseñador especializado en visualización de datos, ¿no? Que, como ocurre muchas veces, tu camino hasta aquí igual no es el más evidente ni el más directo, ¿verdad? Efectivamente, yo soy de estos diseñadores de experiencia de usuario que empezamos pues hace ya 20 años, en una época en la que pues no había formación reglada y en realidad descubrimos un poco esto de la experiencia de usuario en aquella época, la usabilidad, ¿no? La interacción persona-ordenador, la arquitectura de información, pues la descubrimos un poco casi por azar, ¿no? En mi caso fue un profesor de la carrera que estaba estudiando que nos comentó el concepto y rápidamente pues bueno, me lancé a buscar todo lo que encontraba en internet acerca del tema, me leía todo lo que con lo que me encontraba y por supuesto pues cualquier comunidad, cualquier lista de discusión pues bueno, me apuntaba y demás, ¿no? Y entonces rápidamente pues bueno, empecé a aprender sobre el tema, empecé a practicar sobre el tema y empecé también a publicar. Entonces en aquella época creamos No Solo Usabilidad, que era en su momento fue una revista online, digamos, que donde se consultaban muchos temas de estos relacionados con la experiencia de usuario. Y después, como yo trabajaba entonces en la Universidad de Granada, pues empecé a trabajar, mejor dicho, empecé a hacer el doctorado en la Universidad de Granada, pues bueno, me dediqué a hacer mi tesis doctoral y fue ahí cuando ya me adentré en el ámbito de la visualización de datos. Fue el tema, digamos, sobre el que al que dediqué mi tesis doctoral y sobre el que profesionalmente me he especializado en todos estos años. Aunque he hecho consultoría en muchos otros ámbitos, pues bueno, en ningún momento he dejado de lado esta parte de diseño de productos de uso intensivo de datos y actualmente, digamos, más, porque ya, digamos, dedico el 100% de mi jornada laboral a este tema. Ok, o sea que has sido un poco autodidacta. También has enfocado también en el ámbito más académico, ¿no? Y digamos que podría ser un poco referente en el tema, ¿no? Porque si en ese momento tampoco habría muchos referentes, sobre todo en el mercado como hispanohablante, ¿no?
Bueno, referentes en el tema, podemos decir que éramos todos los que en aquella época empezamos a dedicarnos y a publicar y a compartir lo que aprendíamos, ¿no? Que fuimos muchos y muchas, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente nos costó, digamos, un poco más porque no había nada y tenías un poco que, como dices, de forma autodidacta, pues aprender y también poner en práctica y aprender equivocándote, ¿no? Porque no tienes tampoco quien te enseñara, por ejemplo, a hacer un test de usuarios bien hecho, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que fue una época, vamos a decir, muy bonita, una época en la que, digamos, disfrutamos mucho, pero bueno, en la época actual, los profesionales que ahora mismo se están introduciendo a la disciplina entran con una formación muchísimo mayor que la nuestra, ¿no? Entonces es una ventaja para el sector y para los propios profesionales. ¿Y qué te llevó exactamente a interesarte en la visualización de datos? Porque, bueno, contaste eso, que lo conociste un poco por ese profesor de tu universidad, pero ¿qué fue lo que resonó en ti de, oye, yo creo que esto va conmigo, ¿no? Bueno, realmente, digamos, en el ámbito cuando empecé con la visualización de datos fue, vamos a decir, un amor a primera vista, ¿no? Cuando ves esas interfaces tan sofisticadas visualmente, ¿no? Y tan llamativas, ¿no? Pues es como que rápidamente dices, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Después, la aplicación real de la visualización de datos no suele ser, vamos a decir, tan llamativa. La mayor parte de tu tiempo la dedicas a hacer visualizaciones o representaciones gráficas que, bueno, son más, vamos a decir, más estándar, ¿no? Más conocidas, ¿no? Y menos complejas visualmente. Pero bueno, el poder investigar en aquella época y además poder relacionarlo tan fácilmente con el ámbito de la experiencia de usuario, de la interacción persona-ordenador, de la psicología, de la percepción visual, que fue vamos a decir, una rama de estudio que también me apasionó. Entonces, pues bueno, uní todas mis pasiones, eso terminó dando pie a una tesis doctoral y conforme terminé la tesis doctoral, pues dejé, vamos a decir, la universidad y me dediqué al ámbito profesional, ¿no? Solo de forma más reciente he vuelto otra vez, digamos, a compaginar mi actividad profesional con la actividad académica. Bueno, y comencemos también con conceptos básicos para que nuestros oyentes que no estén tan familiarizados con este tema vayan haciéndose una idea. ¿Qué es exactamente la visualización de datos? Sobre todo, ¿de qué necesidad surge y cuál es el propósito? Porque también nos contabas que no eran solo gráficas, que esto es una cosa que también la gente piensa en gráficas y ya está. ¿Qué abarca? Claro, la visualización de datos lo que hace es traducir al lenguaje visual grandes cantidades de datos o conjuntos de datos que de otra forma serían inaccesibles para la mente humana. Cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a una tabla de datos en bruto, pues las operaciones que podemos realizar sobre la tabla de datos son muy, muy limitadas. Pero cuando graficamos esos datos, lo que ocurre es que podemos aprovechar nuestra enorme capacidad, vamos a decir, como seres computacionales que somos y seres que somos capaces de procesar información visual, pues bueno, mediante un gran ancho de banda, ¿no? Pues podemos aprovechar esa enorme capacidad para extraer de forma inmediata y casi sin esfuerzo, pues relaciones significativas, como pueden ser patrones, tendencias, etcétera. Entonces, al final, yo siempre digo que casi que la visualización de datos es traducir al lenguaje de nuestra mente la información cuantitativa. ¿Y cuáles son los usos que dirías tú que son más comunes, ¿no?, de esta disciplina? Bueno, esta disciplina en realidad es una disciplina, vamos a decir, interdisciplinar, ¿no? y que tiene aplicación en multitud de contextos y multitud de casi es una competencia básica, ¿no? Gran parte de la disciplina es una competencia básica. Claro que todos los profesionales que nos dedicamos, vamos a decir, al mundo de la tecnología o incluso al mundo de los datos, sin necesariamente ser el ámbito tecnológico, necesitamos dominar, ¿no? La capacidad de, por ejemplo, ser capaz de representar un conjunto de datos a través de una representación gráfica que nos permita extraer algún tipo de conclusión de esos datos, pues es una competencia básica, digamos, que deberían tener, digamos, o poseer tanto, lógicamente, los diseñadores como, por ejemplo, los analistas, el departamento de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte, vamos a decir, más de competencia básica. Y después, a nivel de especialización, pues yo considero que la visualización de datos y en concreto lo que venimos llamando un grupo de compañeros y venimos llamando el diseño de experiencias de datos, ¿no? Viene a ser una especialización de la propia experiencia de usuario, es decir, aquellos diseñadores que van a especializarse en el diseño de productos que hacen un uso intensivo de datos. En este caso, estos diseñadores, aparte de, lógicamente, todas las competencias metodológicas y todos los conceptos y principios de diseño que deben conocer, digamos, del ámbito de la experiencia de usuario, deberían adquirir también aquellos específicamente relacionados con
cómo representar gráficamente información cuantitativa y cómo utilizar la interacción en estas representaciones gráficas. Y una pregunta, esto que llamas de diseño de experiencia de datos es lo que se conoce un poco en el rol, al menos en Estados Unidos, de Data Visualization Designer. En realidad a lo que me refiero con diseño de experiencia de datos es incluso algo que abarca más que la propia visualización de datos, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando estamos creando un producto interactivo que hace un uso, vamos a decir, masivo de datos, incluso cómo estructurar el diseño de interacción de ese producto, cómo presentar la diferente información en diferentes, por ejemplo, tablas interactivas, etcétera. Es decir, todo aquello que tiene que ver no ya solo con la representación gráfica de los datos, sino con el propio diseño de interacción de los productos que hacen un uso intensivo de estos datos. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de productos que hacen uso intensivo de datos? Claro, ejemplos de uso intensivo de datos, pues el más evidente podría ser, por ejemplo, el de una herramienta de analítica web, ¿no? Pero después hay productos de uso intensivo de datos más cotidianos que a veces no los asociamos como tales, como pueden ser, por ejemplo, las propias aplicaciones financieras, ¿no? Al final, lo que te dan acceso es una gran cantidad de datos sobre tu propia economía, ¿no? Sobre tu propio consumo, sobre tu propio ahorro, etcétera. Entonces, en ese ámbito, digamos, habría multitud. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Imago Lab, a lo que nos dedicamos es al diseño y creación de productos de uso intensivo de datos para análisis de producción científica. Lo que hacemos es representar un gran volumen de datos sobre la producción científica de los autores, investigadores, de las instituciones académicas de los países, qué artículos publican, qué cantidad de artículos publican en diferentes revistas científicas, cuál es el impacto que tienen esas publicaciones, para de esta forma poder utilizar esas herramientas como forma de evaluar la propia producción científica y el impacto científico de estos grupos de investigación, de estas instituciones, de estos países, para precisamente poder tomar decisiones de diseño que permitan la mejora de las políticas científicas. Claro, entiendo que además, según el objetivo, pues precisamente hay que seleccionar un tipo de visualización más adecuado, ¿no? Que te permita presentar como los datos de manera pues más clara y eficaz posible para tomar estas decisiones, ¿no? Como más fundamentadas y determinar siguientes pasos, quizá. Efectivamente. De hecho, si ya hablando de forma más directa sobre la propia tarea, ¿no? de visualizar datos, en realidad desde mi punto de vista hay tres claves, ¿no? fundamentales a la hora de afrontar un proyecto de este tipo, un trabajo de este tipo, ¿no? La primera, y la que suele pasar, digamos, desapercibida o no se atiende como debería, es entender que, como cualquier otro producto de diseño, una visualización de datos es un diseño que debe ser conforme a propósito. Es decir, lo primero que debemos plantearnos es ¿para qué? Esta visualización, ¿para qué tipo de análisis va a servir? ¿Qué tipo de conclusión va a poder extraer el usuario o el lector de esta visualización? Porque si no tenemos claro el propósito de la visualización, por ejemplo, no vamos a poder evaluarla, ¿no? No vamos a poder determinar si realmente lo cumple o no lo cumple, ¿no? El segundo principio sería el de entender que no estamos pintando datos. No se trata de coger un conjunto de datos y representarlo gráficamente, sino que lo que tenemos que entender es cuáles son las relaciones significativas entre el conjunto de datos que vamos a representar. Es decir, si son varias variables, pues si hay una correlación, una posible correlación o no entre ellas, qué posibles relaciones de distribución hay entre los valores, y es eso lo que debemos graficar, es eso lo que intentamos evidenciar gráficamente, ¿vale? No se trata sencillamente de trasladar números vamos a decir, a colores y a formas, sino trasladar las relaciones significativas de la información subyacente en ese conjunto de datos a una representación gráfica que nos permita comprender de forma sencilla y fácil esas relaciones. O sea, es como extraer el valor, ¿no?, de esa información realmente, no solo plasmarla, sino extraigo esas relaciones para que tengas lo más valioso de todo este conjunto de datos, ¿no? Efectivamente, se trata de eso mismo, de encontrar el valor en los datos y de que sea ese valor el que estemos comunicando, el que estemos representando, ¿no? Porque si lo único que hacemos es representar todos los datos que tenemos en todo momento, pues bueno, lo único que hacemos es trasladar, vamos a decir, de una forma a otra esos datos, pero terminamos teniendo representaciones gráficas que, bueno, no nos dicen nada, ¿no? O nos dicen lo mismo que nos decía la tabla de datos, ¿no? Entonces hay que buscar encontrar ese valor. Y por último, hay otro principio que es el que a mí me costó más en su momento, que era el de dejar de pensar en tipos de gráficos, ¿no? Es como que nos hemos acostumbrado a que el proceso de visualización es elegir un tipo de gráfico, pero realmente no es así. Digamos, el lenguaje de la visualización de datos es un lenguaje y una gramática visual mucho más compleja, y entonces comprender realmente
cómo funciona esta gramática visual, cómo se coordinan los diferentes atributos gráficos, cómo emplearlos para representar los diferentes tipos de variables, los diferentes tipos de conjuntos de datos, es un paso, vamos a decir, fundamental. De hecho, esto ya lo enlazo un poco, porque eso fue, digamos, lo que en un momento dado de mi trayectoria profesional me llevó un momento dado a pensar, bueno, ¿cómo podía yo ayudar, digamos, a que otras personas pues, bueno, mejoraran en la práctica de la visualización de datos? Lo primero que pensé, lo más evidente, lógicamente, es, bueno, voy a publicar, ¿no? Voy a escribir un libro contando lo que he aprendido. Lo que ocurre es que libros sobre visualización de datos hay muchísimos y muy buenos, ¿no? Y mucho mejores de lo que yo iba a ser capaz de crear. Entonces pensé en otra vertiente y era, bueno, lo que voy a hacer es crear una herramienta que fuerce, digamos, al diseñador, fuerce al usuario a pensar de forma diferente en la forma en la que se representan los datos. Y fue así como surge la idea de Estimago Gráfica dentro de Estimago, que es una herramienta de propósito general, una herramienta gratuita, se instala en escritorio, tanto para Windows como para Mac como para Linux. Y es una herramienta que todavía está en fase beta, pero vamos a decir sobre la que estamos trabajando y que precisamente intenta un poco esto, ¿no? El que nos enfrentemos a el proceso de visualización de datos como un proceso de exploración de posibles soluciones y no como un proceso de selección de soluciones predefinidas. Justo porque, o sea, investigando un poco sobre el tema, hay un montón de webs que lo que te dan es como, vale, danos tu base de datos y elige cualquiera de estas gráficas, ¿no? En plan, pues la tarta, la de barras, no sé qué. Pero claro, eso realmente es muy, muy simplista, ¿no? Hablaremos un poquito más de Simago Labs más adelante, pero antes de eso quería volver un poquito más atrás y evidenciar cuáles son precisamente esos problemas o esas carencias que te has encontrado durante todo este tiempo también de investigación y con el que has querido pues dar una solución, ¿no? con tu proyecto. Y ahí quería ver un poco de dónde venimos, ¿no? De esa cultura visual, también de esa gramática visual de las que estabas hablando, que entiendo que son esos elementos básicos del lenguaje visual, ¿no? Que los necesitamos para entender lo que vemos y también para construir, sobre todo siendo diseñadores. Y eso me estuvo haciendo pensar, sobre todo a nivel digital, cuáles son nuestros modelos mentales y cómo han estado condicionados por cómo hemos visualizado información hasta ahora, ¿no? Un gran ejemplo que hablamos el otro día es el Excel, que se sigue usando actualmente, se lleva usando una cantidad de años. Para mí me resulta terrorífico. Y también pues, es muy habitual trabajar con PPTs, o sea, con presentaciones, o con dashboard que mezclan pues, gráficos de barras, de tarta. Eso es lo que yo pienso cuando se me viene a la cabeza la visualización de datos. ¿Cómo crees que esto nos condiciona a la hora de diseñar con datos y de consumirlos? Es muy interesante lo que comentas porque en realidad un poco, vamos a decir, el momento en el que yo llego y pienso un poco, bueno, ¿cómo voy a compartir esto que he aprendido? En realidad tiene relación con cómo lo he aprendido yo, ¿no? Resulta que yo, digamos, tengo dos vertientes. Tengo una vertiente de diseñador, pero tengo otra vertiente de programador, ¿no? Y entonces al mismo tiempo que soy capaz de más o menos idear soluciones de diseño, pues al mismo tiempo soy capaz de implementarlas y de pensar a nivel de código, pensar digamos a nivel de datos, vamos a decir a nivel más técnico, ¿no? Y entonces lo que ocurría es que yo me daba cuenta que eran precisamente estas dos vertientes las que de forma conjunta daban, digamos, el mejor resultado. Esa capacidad de pensar no solo a nivel visual, sino también a nivel, vamos a decir, de datos en bruto, ¿no? Y lo que de hecho me ha ocurrido a lo largo de mi trayectoria como docente es que yo estoy muy acostumbrado a dar docencia tanto a diseñadores como a ingenieros. Y resulta que cuando le doy docencia a los diseñadores, precisamente la carencia, ¿no? que más tienen y que más tengo que reforzar es esa parte de, vamos a trabajar con datos, vamos a estructurar un dataset, vamos a limpiarlo, y con los ingenieros pasa justo lo contrario. Y en realidad esta es una profesión o es una actividad que cuando, digamos, mejores resultados da es cuando se es capaz de compaginar ambas vertientes. Y cuando encuentras precisamente, vamos a decir, alumnos o profesionales que no tienen miedo siendo diseñadores vamos a decir, cacharrear, o no tienen miedo siendo ingenieros vamos a decir, a pintar, ¿no? Por simplificarlo mucho, ¿no? Y es esa interdisciplinaridad lo que hace también tan interesante el área de trabajo, ¿no? Y donde además nos encontramos que profesionalmente los perfiles más destacados, la mayoría muchas veces son perfiles interdisciplinares. Ok, y Eider, tú como diseñadora te quería preguntar, ¿cuál es tu imaginario en concreto a la hora de visualizar datos? ¿Cuáles son tus referencias? Y sobre todo, ¿qué relación tienes tú con esto? Pues justo me estabais haciendo pensar que, efectivamente, yo como diseñadora creo que mi primer acercamiento a la representación de datos fue en un Excel, efectivamente terrorífico, y un PowerPoint. O sea que tampoco, es verdad que espero que nadie se sienta ofendido por esto, pero si no recuerdo mal,
pues durante mi formación, y eso que yo sí que he tenido formación específica de diseño en productos digitales y servicios, no te creas que se hablaba mucho sobre la visualización de datos o de su importancia, como que es algo que realmente me he dado cuenta en mi etapa laboral, ¿no? Sobre todo cuando he tenido que trabajar con equipos multidisciplinares, de los que hablábamos, analistas, ¿no? Que te presentan un documento y dices, vamos a ver, ¿por dónde empiezo a leer esto, no? Y ya es ahí un poco cuando te pones las pilas y te vas haciendo con herramientas como pues, Google Data Studio, ¿no? Se me ocurre que es como igual el más popular, y ahora que está un poco de moda Looker, ¿no? Que es otra plataforma que precisamente lo que ponen un poco de manifiesto es que algunos datos son muy complejos, como comentábamos antes, ¿no? De analizar, y que como los trabaja el equipo específico de data, en muchos casos solo ellos acaban teniendo acceso, ¿no? A estas fuentes, y fuerza que el resto tenga que esperar a que esos datos se cocinen. Y claro, pues la gente se cansa de esperar y pasa de los datos, o para combatir eso, pues como cada uno va haciendo su propio análisis con la información que tiene, no se puede obtener la foto completa, ¿no? Como de todos los datos. Y bueno, pues en teoría este tipo de herramientas como que facilitan un poco el dato, que se democratice de alguna manera, pero sí, de acuerdo con que son cosas que deberíamos interiorizar como más en nuestro día a día, y que no tenemos por qué tenerles miedo, ¿no? Que están ahí para ayudarnos y para facilitarnos el día a día. Pues comentas dos cosas muy interesantes. La primera tiene que ver otra vez con un poco las herramientas, el hecho de que todos hemos aprendido un poco a visualizar datos a través de herramientas como Excel, que son herramientas, que son horribles, herramientas que en realidad yo siempre digo que nos han mal educado, ¿no? Muchas veces subestimamos el poder que tienen las herramientas en nuestra propia formación, ¿no? Al final nosotros hemos aprendido, ha sido nuestro profesor de visualización de datos, ha sido Excel, han sido los diseñadores de Excel, ¿no? Y por eso durante tantísimo tiempo pensamos que era normal hacer gráficas en 3 dimensiones, ¿no? Nos lo hicieron creer ellos, pero lógicamente no tenía nada de normal, ¿no? Y después... Eso por lo que se ve es muy mala práctica, ¿no? Efectivamente, en gráficos estadísticos no tiene ningún sentido. Otra cosa es utilizar la tridimensionalidad en visualizaciones geoespaciales, por ejemplo, pero en lo que es un gráfico estadístico, pues bueno, la diferencia entre un gráfico de tarta normal y un gráfico de tarta tridimensional es solo que el tridimensional te va a distorsionar las relaciones, y después además está embelleciendo, ornamentando de forma completamente artificial una información. Entonces la primera clase, ¿no? que imparto siempre a los alumnos es: olvidaos de los gráficos estadísticos tridimensionales, ¿no? Y esto tiene también relación con otra cosa que comentaba Aider, que también me parece muy interesante, que tiene que ver con la formación. Actualmente pues estamos en un estado de la profesión mucho más avanzado, donde hay muchísima formación reglada, formación de posgrado, donde los nuevos profesionales y los profesionales no tan nuevos ya han llegado con una formación específica, pero en estas formaciones específicas, a pesar de que son bastante amplias, en muchas de ellas, pues muchas veces hay una carencia muy importante en estos temas. Que es precisamente con lo que yo he luchado un poco, ¿no? En el tiempo en que estuve dirigiendo, por ejemplo, el máster de diseño de experiencia de usuario en la Universidad Internacional de La Rioja, o la colaboración, digamos, que sigo manteniendo, por ejemplo, con la nave nodriza, ¿no? Donde para nosotros es muy importante esta formación a los diseñadores. Es decir, es muy importante que el diseñador sea capaz de no solo elaborar visualizaciones eficaces, sino también incluso, digamos, perderle completamente el miedo a los datos, pues por también lo que comentaba Aider, ¿no? No podemos estar dependiendo constantemente de otros departamentos y otros profesionales, o más que no depender, debemos ser capaces de manejar su mismo idioma, ¿no? La única forma de colaborar es mantener, digamos, unos esquemas mentales comunes, y si uno no quiere aprender, por ejemplo, nada de datos, y el otro no quiere aprender nada de diseño, pues al final, pues eso, no somos capaces de comunicarnos de forma eficaz ni de colaborar de forma eficaz. De todas formas, esto siempre me lleva a otra pregunta, ¿no? Como que como diseñadoras interesadas en visualización de datos, y estando de acuerdo en esto de democratizar un poco su uso y su consumo, siempre me pregunto en qué parte tenemos que o deberíamos estar presentes antes de obtener esos datos, o sea, como diseñadores, ¿en qué fase deberíamos hacernos las preguntas, ¿no? De qué nos van a llevar, o qué tipo de datos queremos conseguir, o cuál va a ser el objetivo de esa obtención de datos, o deberíamos estar en ese paso previo de entender o considerar las características, o incluso definiendo el público al que se tienen que enfocar estas gráficas. Desde mi opinión... O posteriori
en la visualización que mejor encaja? No, desde mi opinión, yo creo que hay que estar justo desde el principio. Es como el diseño de cualquier producto. Si nosotros como diseñadores de experiencia de usuario llegamos a un producto, vamos a decir, que ya está en marcha, que ya incluso ha sido, vamos a decir, casi diseñado y tal, pues al final nuestro ámbito de actuación es mucho menor, mucho más limitado y el resultado no va a ser todo lo bueno que debiera. Nosotros como diseñadores debemos estar desde el principio. Es verdad que va a haber partes de ese principio que tiene que ver con la propia obtención, a veces con la propia transformación de los datos, que a lo mejor desde un punto de vista técnico no vamos a controlar nosotros, pero debemos estar desde esos datos en bruto para empezar, digamos, a explorarlos, a entenderlos, a comprenderlos, para poder idear soluciones visuales acordes. Y además estamos en un momento también de avance tecnológico que tampoco tiene que ver con el que ocurría, digamos, hace 20 años, ¿no? Hace 20 años o hace 10 años, para poder hacer cualquier cosa con datos, uno tenía que saber programar. Ahora mismo disponemos de herramientas no-code que nos permiten trabajar con datos, transformarlos, limpiarlos y terminar creando visualizaciones interactivas sin tener que escribir una sola línea de código. Y el futuro, pues bueno, el futuro más evidente, que además se nos abre con las herramientas de inteligencia artificial, va a ser más en esta línea, ¿no? Más en la capacidad de poder llevar a cabo operaciones complejas sobre datos sin digamos, necesidad de programar, pudiendo hacerlo en lenguaje natural. En relación con esto, tampoco quería pasar del futuro ya, pero a ver, justamente lo has nombrado. Algo que se espera mucho del futuro es el diseño conversacional, ¿no? Todo lo que va a aportar la inteligencia artificial y todas estas herramientas, pues como ChatGPT, que permiten actualizaciones en tiempo real, que también para la visualización de datos es importante, que sintetizan información, y también he visto algunas que incluso generan ya visualizaciones de datos como Beautiful AI, que directamente te generan gráficos y dashboard interactivos, ¿no? Incluyendo solo pues bases de datos, ¿no? ¿Qué impacto crees que está teniendo ya y que va a tener en el sector? El impacto va a ser enorme. Estas herramientas van a transformar la forma en la que nosotros interactuamos con la tecnología y la forma en la que nosotros como diseñadores diseñamos tecnología, ¿no? Ya efectivamente en el ámbito de la visualización de datos ya existen los primeros avances, como no podía ser de otra forma, y ya es posible en algunas herramientas pues bueno, crear visualizaciones a golpe de prompt, ¿no? El poder sencillamente escribiendo una frase generar una representación gráfica o incluso realizar operaciones de limpieza, de reestructuración en lenguaje natural, ¿no? Sin necesidad de nosotros tener que programar. Así que vamos a decir, lo que es el impacto va a ser enorme, pero va a ser enorme en la forma en la que interactuamos. Pero al final hay una cuestión que siempre permanece, que es el de la que nunca deberíamos olvidarnos, y es que al final, digamos, la herramienta puede ser más o menos inteligente, pero la única entidad capaz de evaluar realmente si esa solución final o ese resultado es óptimo o adecuado o no, somos nosotros. Y es precisamente esa formación, por ejemplo, en esa adquisición de cultura visual, esa formación en gramática visual, esa formación en estadística, esa formación en trabajo con datos, el que nos va a permitir utilizar estas herramientas y poder evaluar que cada uno de estos resultados es óptimo o no. Porque precisamente comentabas el hecho de que algunas herramientas ya te generan directamente dashboards de visualizaciones. Yo vi algunos ejemplos y lo que ocurría con estos ejemplos, que digamos estaban teniendo como mucha repercusión, es que efectivamente con una frase conseguías un resultado gráfico, pero el resultado gráfico para una persona con un mínimo de formación en visualización era un resultado completamente absurdo. Entonces es precisamente ahí donde tenemos que actuar, pero es igual que cuando generas imágenes o generas textos. Si tú no eres capaz después de evaluar o de comprender la calidad real que tiene ese texto o que tiene parte de esa imagen, pues bueno, al final es una herramienta muy peligrosa, porque al final lo único que haces es generar resultados. Pues bueno, va a ser una herramienta, en ese caso sería una herramienta como las gráficas tridimensionales en Excel, ¿no? Va a provocar que una gran cantidad de gente coloque gráficas de tarta tridimensional en sus presentaciones, en sus documentos, etcétera. Terrorífico. Y esto, claro, porque al final la inteligencia artificial no va a poder valorar si hemos cumplido el propósito, que era uno de esos principios que comentabas al principio, y tampoco sé si es capaz de adquirir esa cultura visual también de la que hablamos antes, que era tan importante, ¿no? Para interpretar los datos y poder plasmarlos de una forma adecuada. No sé si es capaz, pues por lo que cuentas ahora mismo no, ni si va a ser tampoco capaz de hacerlo. O sea, que realmente
nuestro papel como profesionales va a seguir teniendo relevancia en este aspecto, ¿no? Que además es algo muy sensible, cómo estamos representando los datos, porque comentabas lo del gráfico de tarta en 3 dimensiones. Vi un caso real que creo que fue en las elecciones de Estados Unidos, que colocaron pues en las noticias un gráfico de tarta en 3 dimensiones y que a lo mejor había pues 2 cachos de la tarta que eran como realmente, pues ponte un 30%, ¿no? Eran muy similares, pero como la tarta estaba como girada hacia adelante, se distorsionaba el tamaño de cada porción de la tarta, por decirlo así, y parecía que uno era mucho más grande que otro, ¿no? Estaba realmente como condicionando lo que iba a ver la gente, a pesar de que a nivel de datos, de forma objetiva, era prácticamente la misma proporción. Claro, la visualización de datos es una herramienta muy poderosa de comunicación y por tanto también muy poderosa de manipulación. En estos casos, muchas veces, cuando uno intenta, vamos a decir, distorsionar lo que nos cuentan los datos a través de la representación gráfica, es más perceptible, ¿no? Puede haber, digamos, pues eso, uno darse cuenta, decir, bueno, ¿qué pasa aquí con estos sectores de esta gráfica de tarta? ¿O qué pasa con estas barras que, bueno, no empiezan en cero y por tanto la diferencia es mucho mayor de la que los datos cuentan, ¿no? Pero por eso digo que es muy importante ir a los fundamentos y comprender también el propio trabajo con datos, porque muchas veces las manipulaciones en visualización de datos pasan desapercibidas porque no son a nivel gráfico. Es decir, la gráfica está representando tal cual los datos, pero el problema no está ahí, el problema está en qué datos se están representando y cuáles no, ¿no? Es ahí donde se produce, vamos a decir, la manipulación más peligrosa, porque es la que pasa más desapercibida. Yo muchas veces, muchas veces no, todos los cursos con mis alumnos, les muestro determinadas gráficas y estamos un buen rato hasta conseguir que pues, a lo mejor alguno se dé cuenta de cuál es el problema real, ¿no? Porque a veces no son tan evidentes, ¿no? No es una cuestión que lógicamente un diseñador pues descubre rápidamente, ¿no? Como el asunto de las proporciones, etcétera, ¿no? O el propio uso de la tridimensionalidad, ¿no? Sino que tiene que ver con pues determinados principios, determinadas formas en las que las personas interpretamos la información y sacamos conclusiones rápidas y entender que de eso se aprovechan, igual que en el marketing se aprovechan de nuestra forma de tomar decisiones rápidas a la hora de mostrarnos, por ejemplo, varios precios y varios planes, ¿no? En visualización de datos ocurre lo mismo. Uno puede predecir cómo el usuario va a interpretar rápidamente la información y cómo, por tanto, se va a equivocar en la interpretación y va a terminar haciendo una interpretación que es contraria a lo que los propios datos nos dicen. Claro, y encima, como parece que está basado en datos, aunque estén plasmados de una forma incorrecta, parece irrefutable, ¿no? Como que tú lo muestras como, vale, esto son datos, así que no puedes decirme nada al respecto, ¿no? Efectivamente, eso es el mayor peligro, que al final cuando adornamos algo con datos pareciera que ya automáticamente estamos impregnándolo de una objetividad, ¿no? Irrefutable. Yo lo primero que le digo a los alumnos es que no hay nada menos objetivo que los datos. Al final los datos son una representación de una realidad y es alguien que ha decidido qué representar y qué no, cómo medir ese algo y cómo no, y por tanto como representación de una realidad no es equiparable a la realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar precisamente que nuestro trabajo, los datos representan de la forma más fiel posible esa realidad y al mismo tiempo nuestra representación gráfica representa de la forma más fiel posible esos datos. ¿Y cómo garantizamos un diseño honesto, ¿no? Como más allá de esta buena intención que podamos tener los diseñadores? ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos que podemos afrontar? Claro, aquí hay muchísimas vertientes. Yo, por ejemplo, siempre digo que en mis clases, en mi formación, cuando yo les explico cómo visualizar datos, es como si fueran a un curso de escritura y alguien les explicara las reglas fundamentales de la gramática. Una vez que se conocen, una vez que uno sabe escribir bien, puede escribir bien para, vamos a decir, para hacer el bien, o puede escribir para manipular o para bueno, influir en otras personas a su antojo, ¿no? Entonces habría otra dimensión, que esta es una dimensión también muy importante que tiene que ver, para empezar, con la propia ética y sin irnos más lejos, con la ética profesional, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, por poner un ejemplo, en un ámbito en el que se utilizan muchísimo los datos y las visualizaciones, que es el periodismo, pues bueno, es ahí la ética profesional la que debe asegurar que se cumplen unos mínimos principios en la comunicación y bueno, como digo, eso ya no es tan rápidamente evaluable como sí lo es la propia representación gráfica o la propia corrección de la gramática visual empleada. Ok, quería pasar un poco de tema porque estamos hablando de objetividad, de ética, de cosas que nos hemos estado haciendo bien los diseñadores, ¿no?
Pero la visualización de datos también va mucho más allá de tema de gráficos y me quiero parar en la parte estética, en la experiencial, en la parte también emocional. O sea, ¿qué lo hace memorable? Yo estaba pensando en visualizaciones de datos que no fueran como tan evidentes y me hizo recordar, por ejemplo, Spotify Wrapped o Duolingo, que dan un repaso de toda la información del año con una experiencia pues dinámica, estética, ¿no? Que genera también un montón de expectación y estaba pensando, ¿por qué, no? Y es porque además queremos conocernos a nosotros mismos, compartir quiénes somos con los demás y nuestra huella digital pues tiene un montón de información que puede aportar a ello, ¿no? Y por eso en parte creo que funciona. ¿Cómo equilibramos la estética y la emocionalidad con esa funcionalidad, con esa objetividad, con esa honestidad también? Claro, es un asunto muy, muy interesante porque por un lado tendríamos esa experiencia estética, vamos a llamarle, ¿no? Ese mirar una visualización de datos, ¿no? Y ese efecto wow que muchas veces produce, ¿no? Y eso es algo que, bueno, primero, lógicamente se llega a alcanzar, pues primero con un alto nivel de cultura visual y de experiencia diseñando, y después también hay, vamos a decir, lo que yo llamo trucos rápidos, ¿no? Resulta que a los seres humanos nos fascinan las formas circulares, ¿no? Y es algo que nos fascina, claro, nos fascina desde siempre, ¿no? Entonces, si nuestra visualización, fijaros siempre, muchas veces estas visualizaciones muy, muy llamativas, muchas tienen forma circular o radial, ¿no? Es como que van expandiéndose del centro hacia los exteriores, ¿no? Otra cosa que nos fascina es el movimiento, ¿no? Como una visualización realiza una transformación animada, bueno, eso ya nos vuelve locos, ¿no? Pero al margen un poco de estas cuestiones más estos trucos más recurrentes, ¿no? Después, lógicamente, está todo el background que tenga el propio diseñador, ¿no? Pero después hay otra cuestión muy importante y es, más allá de esta experiencia estética, lo que realmente nos hace, vamos a decir, hace que una visualización sea realmente memorable, ¿no? Es la utilidad, es como la experiencia de usuario. Al final, efectivamente, una aplicación debe ser estética, debe ser bella, pero al final lo que nos hace volver a utilizar la aplicación, lo que nos hace recomendarla, es esa utilidad, ¿no? Ese beneficio que obtenemos de utilizar esa aplicación, ese producto y no otro, ¿no? Y ahí ocurre exactamente lo mismo con la visualización de datos. Es precisamente cuando una visualización nos permite alcanzar un insight, nos permite alcanzar un conocimiento que no teníamos previamente y nos lo permite de forma sencilla y rápida, cuando esa visualización se vuelve realmente memorable. Como contraejemplo, me lleva a un caso de visualización de datos con gran impacto también, del que hemos hablado María y yo, que trabajaba con datos además muy sensibles, ¿no? Que fue el mapa interactivo que se realizó en la Universidad de John Hopkins, a ver si lo digo bien, para visualizar los casos y fallecimientos del COVID-19, ¿no? El año del 2020. Y nos parecía interesante porque, bueno, es una referencia global que estuvo condicionada o condicionando decisiones en todo el mundo, y que además, que pensábamos que tenía que ser muy sensible por cómo se mostraba esa información, por tratar un tema tan delicado, ¿no? Como enfermedades y muertes. Que para quien no lo recuerde, si queréis hago como un repaso de que era un mapa del mundo, ¿no? Con círculos rojos encima de cada país que iban aumentando de tamaño según el número de casos, ¿no? A la izquierda teníamos en números rojos grandes, además el total de casos que estaban confirmados, y luego un ranking de los países con más casos confirmados. A la derecha había un total de muertes y un ranking de muertes por país, entre otros datos. O sea, a mí desde luego es que ese panorama me encaja en una escena de Susan Collins en Juegos del Hambre o algo así, que me parece bastante surrealista, ¿no? Y un poco, no sé si terrible, pero según iba avanzando la pandemia, la información que se mostraba se iba iterando y bueno, a mí por lo menos se me quedó grabado, ¿no? Por esto de que estábamos hablando de experiencias memorables, en este caso igual como algo, no sé si negativo. ¿Qué opinas de la ejecución de este tipo de mapas y de los riesgos a nivel ético también que podría incurrir? Claro, eso es muy interesante porque además enlaza con lo anterior. Hay una película que vosotras, bueno, seguramente no recordaréis, no sé si habréis visto, porque bueno, es más de mi generación, ¿no? Una película de los años 80 que se llamaba Juegos de Guerra. Y en esta película, a pesar, digamos, de las limitaciones técnicas, ¿no? Que se tienen en aquella época, pues bueno, había como una escena sobre un posible ataque nuclear entre la Unión Soviética, Estados Unidos y tal, y entonces se veía un mapa y se veía cómo las bombas nucleares iban cayendo de un lado a otro, iban explotando. Entonces yo siempre digo que al final esa imagen es como que quedó impregnada en por lo menos los diseñadores de mi generación, y es casi como que la hemos ido replicando en casi cualquier contexto.
Y efectivamente eso tiene un problema porque la naturaleza de los datos a representar, pues precisamente también condiciona el cómo se representan, ¿no? Cuando estamos representando, por ejemplo, conflictos bélicos, pues no podemos hacer parecer que lo que está ocurriendo es eso, juegos de guerra, que no parezca que es un videojuego, que al final, si los círculos que están creciendo son personas que están falleciendo por un conflicto bélico, pues debemos tratar los datos, vamos a decir, con más cuidado, ¿no? Que no banalizarlos visualmente, ¿no? En este caso concreto, aunque más o menos recuerdo la visualización, bueno, el caso de la pandemia, puede ser un poco más justificable. Es verdad que las visualizaciones todas tienen un propósito, todas tienen un tipo de análisis y en muchos casos lo que ocurre con estas visualizaciones que tratan, pues eso, tragedias como la propia pandemia, es que, pueden correr el riesgo de que se deshumaniza un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Hay formas de visualizar los datos que precisamente lo que tratan es justo lo contrario, humanizar, ¿no? Humanizar las víctimas, ya sea de una pandemia, de un conflicto, por ejemplo, representando los nombres de todas las, como si fuera un memorial, o utilizando elementos pictográficos que en cierto modo humanizan un poco más, ¿no? Lo que se está representando, es decir, que las vidas humanas no sean círculos o no sean puntos en una visualización. Lógicamente depende del objetivo. Si la visualización, como la que estás hablando, tiene un objetivo, vamos a decir, de análisis por parte de expertos, pues ahí el objetivo no es humanizar las víctimas, es permitir tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en los medios de comunicación, pues hay que tener a veces un poco de cuidado, ¿no? Que sobre todo, especialmente con los conflictos bélicos, que no parezca, pues eso, una escena de la película de Juegos de Guerra, donde pareciera que lo que está ocurriendo no es real, ¿no? Cuando realmente detrás pues hay una tragedia, como siempre, enorme. Qué fuerte, porque es que es verdad que parecía un videojuego, no lo había pensado hasta ahora. O sea, tal cual, súper deshumanizante. Una peli de terror también. Frívola. Claro, una peli de Sí, terror. también. Joder, qué fuerte. Y bueno, también te quería preguntar, o sea, siguiendo un poco con la complejidad que está adquiriendo el entorno digital y todo el acceso masivo de datos, ¿no? Necesitamos herramientas que nos ayuden a navegar esa complejidad más allá del Excel, por favor. Y, por ejemplo, está Obsidian, ¿no? Que tiene un enfoque pues, más sistémico, mucho más espacial. Y para los que no lo conozcan, al final es una herramienta digital que genera un ecosistema en el que puedes crear conexiones y relaciones entre puntos, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con el tema de sacar patrones y conexiones entre ciertas variables, ¿no? Y como esta hay varias. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos que trascender las herramientas que hemos usado hasta ahora? Efectivamente. Además, hay una gran carencia en las herramientas y es el no terminar de aprovechar las posibilidades visuales de las interfaces en las que se usan. De hecho, esta herramienta que comentas, una de sus novedades fue precisamente esta representación en forma de red de las propias conexiones, ¿no? Y es muy, si os fijáis, es muy... Vamos a decir, es muy difícil encontrar herramientas que aprovechen realmente esas posibilidades de visualización de datos cuando realmente, vamos a decir, tienen un potencial enorme para los usuarios, ¿no? También el sector financiero, por ejemplo, sigo pensando que se está utilizando las posibilidades de la visualización de datos, en el sector de este tipo de herramientas, en múltiples sectores donde al final la herramienta dispone de una gran cantidad de datos sobre el usuario, pero no le permite al usuario manejar esos datos con toda la fluidez y comprender esa información con toda la fluidez que sería posible. Bueno, pues sobre todo esto has investigado mucho e identificado carencias, ¿no? En los sistemas actuales de esto que estábamos comentando y por eso, igual un poco, estás ahora totalmente involucrado en Simago Gráfica, ¿no? Nos contabas que no es una de esas miles de herramientas que tiene como fin elegir una gráfica, sino que busca esa relación entre los datos y que esto produce distintas visualizaciones. Cuéntanos de qué necesidad surge y en qué consiste, en qué os diferenciáis de lo que ofrece ahora el mercado, ¿no? O qué carencias estáis cubriendo o qué os gustaría conseguir. Claro, la primera diferencia respecto, vamos a decir, al mercado es la forma en la que nosotros trabajamos en Simago Lab, porque no estamos tan obsesionados con lo que ocurre en el mercado. En el sentido de que nosotros, hacemos mucha innovación y muchas veces creamos productos, para explorar sus posibilidades y ir evolucionando ese producto conforme vamos detectando sus usos, ¿no? Ese es el caso de Simago Gráfica, ¿no? Que surge un poco como una herramienta complemento a nuestros productos, donde lo que hacemos es directamente ya permitir que el usuario se descargue la herramienta y con su propio dataset, pues lo explore, sea capaz de crear visualizaciones y al mismo tiempo pueda crear visualizaciones que pueda
exportar y que pueda publicar online, por ejemplo, de forma interactiva, ¿no? Y todo ello, pues, como una herramienta no-code. En este sentido, la herramienta, vamos a decir, por competir, no termina de competir con nadie, porque lógicamente hay herramientas muy poderosas en el ámbito de la visualización de datos, en el ámbito de los negocios, del periodismo de datos y demás. Es más una herramienta que lo que trata es de buscar una nueva forma de explorar los datos. Lógicamente es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje elevada, ¿no? No es una herramienta que nada más descargarse uno, vaya a ser capaz de empezar a utilizar de forma fluida. Ahora bien, esa curva de aprendizaje que tiene es un poco la que te obliga a pensar en las visualizaciones de forma diferente. Es como olvidarte un poco, tratar de olvidarte de Excel, ¿no? Y de su forma de representar datos y hacerlo de una forma diferente que para aquellos que han utilizado herramientas como Tableau les resultará más, vamos a decir, más conocido, porque al final utiliza un esquema similar, pero un esquema en el que tú lo que haces es controlar directamente la gramática visual. Es decir, decides qué variables vas a representar de tu dataset y a través de qué atributos gráficos vas a representar esas variables. Lo que haces es decidir, pues bueno, tengo una variable que es una variable ventas, la voy a representar mediante la longitud. Y la variable temporal, ¿no? La variable de fecha, la voy a representar mediante un eje horizontal. Y con esas decisiones la herramienta va conformando una solución visual. Entonces, aquí, digamos, el poder que está es primero en la flexibilidad que te da, ¿no? En la de no tener que elegir un tipo de gráfico, sino que puedes terminar generando gráficos, vamos a decir, no esperados, ¿no? Y por otro lado, pues eso, el forzarte a pensar de forma diferente respecto a cómo visualizar información. Un dato muy interesante de lo que has dicho es que permite la construcción sin uso de código, ¿no? Aunque al final tenga esa curva de aprendizaje, al final cuando quieres hacer algo complejo, a veces no hay más remedio de que sea una herramienta también compleja. Pero esto de que sea no-code democratiza también la creación, ¿no? Sin depender de programadores. ¿Cómo extendido está esto en el no-code en el sector ahora mismo? Ahora mismo está muy, muy extendido. De hecho, es un poco, vamos a decir, la tendencia. La tendencia es lograr herramientas no-code que, por tanto, sean, vamos a decir, fáciles de usar, en tanto que, bueno, sería más difícil utilizar una herramienta con código, pero al mismo tiempo que sean herramientas muy expresivas, que se llama. Y por muy expresivas se refieren a la flexibilidad y a la variedad de posibles soluciones visuales que pueden generar. Entonces, claro, cuando una misma herramienta, como el caso de estimado gráfica, te permite, lógicamente, crear un gráfico de tarta, crear un gráfico de barras, pero también crear una visualización geográfica o, por ejemplo, crear una red, ¿no? Un grafo visual, ¿no? Con nodos, enlaces, pues claro, que la misma herramienta te permita todas esas posibilidades no es lo común, ¿no? Y es ahí donde está un poco, digamos, la ventaja que tiene sobre otras herramientas. Y después, al mismo tiempo, para nosotros como proyecto es un proyecto que nos resulta muy fácil enlazarlo con otros proyectos, ¿no? Porque al final lo que termina haciendo es un poco de núcleo de visualización de datos para todos los productos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, nosotros cuando creamos un nuevo producto y incluimos visualizaciones, las visualizaciones están generadas con estimado gráfica. Y de esta forma, cuando nosotros necesitamos un poco más de flexibilidad en algún ámbito, lo que hacemos es aplicarlo a la herramienta y después incorporarlo a nuestros productos. Por tanto, los usuarios de la herramienta pues disponen de la misma flexibilidad para crear esas visualizaciones. Vamos, que además estos atributos son los que un diseñador también debe tener, ¿no? Como ser justamente flexibles y saber adaptarse, ¿no? Y que quizás el desafío pues es sentirse cómodo con esta ambigüedad de todo, ¿no? Para sentirnos seguros de que al menos estamos tomando la decisión más correcta o la decisión menos equivocada en cualquier escenario, ¿no? Dado. Claro, además aquí hay otra cuestión también interesante, y es que las herramientas no solo se diferencian por la forma en la que te permiten interactuar con ellas, ¿no? Sino que una diferenciación muy importante de unas herramientas con otras es lo que yo siempre solía llamar, aunque ahora, digamos, para no se confunda con la inteligencia artificial, era la inteligencia cristalizada. ¿A qué inteligencia me refería? Me refería a la inteligencia del propio diseñador de la herramienta plasmada en la herramienta. Por ejemplo, las opciones por defecto. El problema de Excel es que como opciones por defecto tenemos una paleta de color que es horrible, como opciones por defecto tenemos una tipografía que es horrible, como opción por defecto tenemos una forma de representar los títulos de los ejes que es horrible. Entonces, también lo que buscaba estimado gráfica, con mayor o menor éxito, también tengo que reconocerlo, es que las opciones por defecto, es decir, aquellas decisiones que ya están tomadas de forma previa a la decisión que pueda tomar el propio usuario, sean lo más inteligentes posibles, es decir, sean lo más correctas posibles.
Y también las limitaciones, que eso es muy importante en una herramienta. Una herramienta no solo se define por lo que te permite hacer, sino por lo que no te permite hacer. Por ejemplo, herramientas como Gráfica o herramientas como Tableau o herramientas como Power BI no te permiten crear un gráfico tridimensional. Porque como no tiene ningún sentido, directamente lo que hacen es limitarte. Y de esta forma es como las herramientas te forman. Y como las herramientas también, vamos a decir, te educan, ¿no? En qué te permiten hacer y qué no te permiten hacer. Justo esto quería decir porque precisamente si la propuesta de valor en su parte es la flexibilidad, en muchos casos la flexibilidad produce como parálisis por variedad de opciones, ¿no? También por la cantidad de carga cognitiva que puede tener. Pero si tú dices que está curado, ¿no? En plan de lo que yo te estoy proponiendo como opción preferida, por decirlo así, ya está curada por una persona experta, ¿no? Que no son esas tipografías por defecto que te puede poner, por ejemplo, Google Docs o lo que sea. Tiene ya un sentido, ¿no? Y justamente te quería preguntar si esa curación del contenido que se recomienda, estáis pensando también impulsarlo por inteligencia artificial, aparte de forma manual por ti o por el equipo que Pues tengas. es muy interesante porque lógicamente estamos en un momento en el que todas las empresas que nos dedicamos a crear tecnología y a diseñar tecnología, pues estamos precisamente en esa toma de decisiones, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Cómo la vamos a integrar? ¿Cómo de profundo va a ser la integración? Porque muchas veces pareciera que es una cosa, una capa que se va a poner encima, ¿no? De algo que estamos creando y ya seguimos para adelante, ¿no? Cuando es más complejo que eso, ¿no? En el caso de la visualización de datos es especialmente complejo porque es que cambia directamente la forma de interactuar, ¿no? Y entonces la pregunta sería, como modo de interacción a la hora de visualizar, deberíamos precisamente plasmar esta posibilidad de, mediante un lenguaje natural, digamos, que el usuario pueda explicar. Bueno, pues es una decisión que todavía tenemos que tomar, ¿no? Desde nuestro punto de vista ahora mismo, lo que permite la herramienta es formarte. Al final lo que te hace un poco es formarte en el uso de una gramática visual que después te va a permitir evaluar si un resultado de una inteligencia artificial es óptimo o no. Pero no creemos que sea necesariamente bueno el que las herramientas automáticamente a cualquier persona o cualquier usuario, vamos a decir, te genere un gráfico con lo que le digas, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que vas a generar gráficos que no vas a ser capaz de evaluar si realmente el gráfico tiene ningún sentido o que la propia herramienta puede cometer errores en el procesamiento de los propios datos y si tú no eres capaz de detectar esos posibles errores, pues bueno, las consecuencias pueden ser también importantes, ¿no? Es lo mismo que ocurría con esto, con ChatGPT, ¿no? Que lo introducían en determinados servicios de, no sé, asistencia y tal, y de pronto, claro, tenían que desactivarlo porque los resultados también son peligrosos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito de la visualización y el tratamiento de datos. Totalmente. Vamos a ir terminando ya, porque no nos queda apenas tiempo, ¿vale? Y te quería hacer una pregunta, así un poco a nivel de cierre, porque nos has contado muchísimas cosas, y es, ¿cuál va a ser el rol de los diseñadores aquí, ¿no? Porque se conoce que, como comentábamos antes, ¿no? Hay Data Visualization Designers, pero ¿esto se está extendiendo realmente? ¿Lo están contratando las empresas? ¿O es puro hype porque ahora el dato es súper valioso, súper importante, ¿no? ¿Y qué recomiendas a diseñadores que nos estén escuchando y que estén interesados en especializarse en esto y no sepan realmente por dónde empezar, ¿no? Por dónde llegar realmente a algo? Es una cuestión muy interesante porque cuando, por ejemplo, se habla de inteligencias artificiales o se habla de nuevas herramientas, muchas veces pareciera que los diseñadores lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar esas herramientas, ¿no? Es como inteligencia artificial, aprende a utilizar la inteligencia artificial. Figma, aprende a utilizar Figma. Desde mi punto de vista, el trabajo más importante y el más transformador es el de ser capaz de, como diseñadores de experiencia de usuario, participar en la creación de esas herramientas. Es decir, en el diseño mismo de esas herramientas, ¿no? En el diseño mismo de esa herramienta de diseño, en el diseño mismo de esa herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde quizá hay una carencia, digamos, un poco mayor en el ámbito profesional, ¿no? El que terminemos creyéndonos que al final nuestro trabajo es más superficial de lo que realmente es y no comprendamos la profundidad y sobre todo la importancia y el impacto que podemos llegar a tener en los productos diseñados en este sentido. Ok, yo creo que me ha quedado todo clarísimo. Muy interesante. Y también, bueno, respecto al rol de los diseñadores, también me quedo pensando en si nuestro rol, aunque no nos especialicemos, ¿no?, en esta visualización de datos, como si inevitablemente por esta aceleración de la tecnología y la inteligencia artificial vamos a acabar un poco inmersos, ¿no? Y como que inevitablemente nuestras funciones van a cambiar un poco hacia ahí, inevitablemente. Que no sé si
Sí, claro. Lo que va a ocurrir también, lógicamente, es que van a cambiar, que eso ha ocurrido siempre, que cambian las herramientas. No es lo mismo las herramientas que yo utilizaba hace 20 años o que utilizamos nosotros hace 20 años para diseñar que las que hay ahora. Y no van a ser las mismas que las que haya dentro de 5 o de menos. ¿Por qué? Pues porque al final estas tecnologías transforman esas herramientas y transforman la forma de trabajar. Pero es algo que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora nos pareciera, digamos, que es normal. Siempre parece que los cambios son más vertiginosos, ¿no? Pero bueno, pensemos que ha habido unos cuantos cambios en la forma de trabajar desde que empezamos a diseñar en Macromedia Dreamweaver, ¿no? Hasta el punto actual. Ahora bien, la función misma del diseñador, eso no lo reemplaza la herramienta. La herramienta te podrá, digamos, facilitar y te podrá en un momento dado hacer más eficiente o expandir tus posibilidades o flexibilizar tus posibilidades, pero no puede sustituir al diseñador, del mismo modo que tampoco va a sustituir al programador ni va a sustituir a ninguna profesión desde mi punto de vista, digamos, con una alta complejidad y una alta necesidad de formación. Bueno, ya para ir terminando, queremos hacerte unas preguntas que hacemos a todos los invitados para conocerlos un poco mejor. Son preguntas muy rápidas y nada, pues simplemente que nos cuentes en qué estás ahora, qué es lo que te gusta, qué estás consumiendo, ¿vale? En primer lugar, te quería preguntar ¿qué tema polémico no se está hablando en el sector y se debería hablar más? Es una pregunta complicada. Yo creo que, a ver, temas polémicos de los que no se esté hablando hay pocos, porque en realidad es un sector que se ha caracterizado siempre por ser muy crítico y por, digamos, exponer esos posibles problemas de forma muy amplia, ¿no? Y muy extensa. Y eso me pareció siempre muy positivo. Es verdad que a lo mejor en el sector lo que se ha ocurrido unos años atrás, digamos, en estos últimos años, es una especie de cisma, ¿no? Una especie era una comunidad muy pequeña y muy conectada, ¿no? Y pues bueno, incluso los UX Spain pues era algo que se notaba muchísimo, ¿no? El hecho de que al final, digamos, la comunidad había crecido mucho, pero seguía siendo una comunidad muy cohesionada, ¿no? Bastante cohesionada. Y es verdad que unos años atrás se ha producido cierta división, ¿no? Por ciertas visiones diferentes, no tanto del diseño como, bueno, de otros aspectos. Pero bueno, lo bueno fue que, digamos, también se ha hecho público, se ha discutido de forma pública y bueno, también es normal, ¿no? Estamos creciendo mucho, hay cada vez, digamos, intereses, bueno, más diferentes y es normal que ocurran un poco estas cosas. Seguramente no somos una comunidad tan cohesionada como lo éramos años atrás. ¿Pero cuáles son esos temas que nos dividen? Bueno, pues uno de los temas que no creo que nos dividan, digamos, a partes iguales, sino que, bueno, hay una parte central que digamos, los asume y una parte un poco más periférica que no, pues tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres, entre diseñadores y diseñadoras, y con el rol que cumplen y que deben cumplir ambos en la toma de decisiones, por ejemplo, o en las posibilidades y las oportunidades. Pues lógicamente hay un núcleo central en el que estamos, vamos a decir, la mayoría, que lógicamente es un núcleo que aboga por la igualdad plena, ¿no? Y bueno, pues ha habido sectores, vamos a decir, un poco más, por llamarlos de alguna forma, ¿vale? Un poco más reaccionarios. Qué fuerte. Esto no tiene ni idea, pero me interesa mucho, a lo mejor para otros episodios, poder profundizar. No, os puedo recomendar a gente que puede hablar mucho mejor que yo sobre estos temas. ¿Sí? Pues te preguntaremos, 100%. Muy, muy interesante. Dale, Eider, siguiente pregunta. Yo voy a hacer de poli bueno y voy a lanzarte una pregunta menos comprometida, bueno, creo. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Nos lo puedes compartir? Pues el último que estoy leyendo, porque es bastante amplio, se llama Herederos del Tiempo. Es un libro de ciencia ficción. Y la verdad es que, bueno, a mí me gusta la ciencia ficción, pero, digamos, me cuesta encontrar libros que me gusten, ¿no? En el sector en cambio, pues bueno, me está gustando bastante. No es que sea una gran obra, pero bueno, está resultando muy, muy, muy entretenido, tanto como que a pesar de la extensión lo estoy devorando, digamos, en muy poco tiempo. Entonces ese es un poco, digamos, el último libro que ando leyendo. Esa es la clave, que lo devores. Eso es que es buen libro. Eso en verano ahora nos viene muy bien para entretenernos. Bueno, sí. ¿Y qué grupo de música estás escuchando últimamente? Grupo de música. Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo llevo toda mi vida, aunque bueno, puede sonar un poco extraño, llevo toda mi vida, la música que escucho el 99% del tiempo es hip hop, ¿no?
Y ahora mismo me parece que quienes están haciendo la música rap, digamos, mejor en todo el planeta son alemanes que son hijos de inmigrantes árabes. Esos grupos ahora mismo están haciendo unos temazos y unos discos excepcionales, mucho mejor que en Estados Unidos y mucho mejor que en España, que bueno, últimamente en España no hay nada casi que merezca la pena escuchar. Muy indie, me interesa. ¿Danos algún nombre de algún grupo? Si lo sabes pronunciar, porque yo... Bueno, claro, es que ese es el problema. Tendrá que mirar en la lista de Amazon Music y pasaros, pero no me atrevo casi luego nos lo pasa sí. Y lo pondremos en las referencias, que además Vale. luego nos preguntan por estas cosas. Súper. Perfecto. Vale, y por último, ¿qué crees que estarías haciendo si no fuera diseño o visualización de datos? Qué pregunta más buena. Pues sobre todo es buena porque yo soy una persona que siempre he pensado que si no me dedicara a lo que me dedicara, quizás me estaría muriendo de hambre, porque cada vez que me planteo hacer, o la posibilidad de que estuviera haciendo otra cosa, me da la sensación de que sería incapaz, ¿no? Soy muy poco manita, soy muy torpe, entonces siempre pienso que he dado justo con aquello que era lo único que se me daba más o menos bien y que he tenido esa suerte, ¿no? Entonces no sabría a qué dedicarme. Están supongo que los clásicos, ¿no? Pues no sé, a lo mejor me gustaría ser arquitecto, ¿no? Pero seguramente no sería capaz. Entonces, bueno, estoy contento, digamos, con lo que hago y no me planteo mucho si pudiera estar haciendo otra cosa diferente. Qué bueno. Oye, Josep, ha sido de verdad un placer hablar contigo. Hemos aprendido una barbaridad. O sea, ha sido una densidad de información que yo todavía tengo como que procesarlo bastante. Pero mil gracias por compartir tantísimo con nosotras. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por la placer. invitación. Yo he estado comodísimo hablando con vosotras. Genial. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿No, Aide? Nos vemos, sí, claro. Chao. Chao. Recuerda, puedes consultar todas las referencias que hemos nombrado en la descripción del episodio. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Design Wednesday en tu plataforma de audio preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos.